Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Duniborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera, y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Gaby, esta semana tenemos varias normas que comentar. Empecemos. Sí, a ver, una primera bien importante es una modificación al reglamento del impuesto a la renta, en lo que se refiere a cuál es la tasa de retención que deben de aplicar las empresas cuando paguen intereses que califiquen como renta de fuente al exterior, ¿no? ¿Cuál es la tasa de retención? Y eso lo hemos comentado bastante más. Hemos tenido un programa abordando todo el tema de las referencias a la LIBOR que hace la ley del impuesto a la renta y el impacto que puede tener la desaparición que está teniendo la LIBOR en el mercado global, en lo que se refiere a nuestras normas. Finalmente se modificó y nosotros comentamos la necesidad que se tenía de modificar el reglamento de la ley del impuesto a la renta para excluir la referencia de la tasa LIBOR. Sí, Gaby, el 1 de julio se ha dejado de publicar la tasa LIBOR y se la ha sustituido a nivel mundial por la SOFR, ¿no? Claro, o sea, ahora lo que se usa, una de las tasas más comunes, es la SOFR, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la importancia de esta referencia a una tasa de un mercado predominante para fines del impuesto a la renta? Y es que, como tú sabes, la tasa de retención que yo voy a aplicar, que en muchos casos el mismo contribuyente peruano asume para poder obtener estos financiamientos del extranjero, la tasa que aplica depende de si cumples con determinadas condiciones. Entonces, la tasa es del 30% y si tú cumples con determinados requisitos, la tasa que aplica sería la del 4,99. Y entre estos requisitos está uno del tipo cuantitativo, es decir, que el interés no sobrepase una determinada tasa. Y esta tasa que se fijaba con el reglamento para que puedas acceder a esta a esta tasa reducida de retención era justamente en referencia a la tasa LIBOR. Y lo que se está haciendo es cambiar la tasa LIBOR, que ya no se usa, por la tasa SOFR o SOFR. Sí, Gaby, una modificación muy importante. Por otro lado, en estas semanas se ha dispuesto la facultad discrecional de la Administración Tributaria. Como saben, en el Código Tributario está establecido que la Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de no sancionar a los contribuyentes cuando existan situaciones o hechos que así lo considere importante en relación a la emisión de las guías de remisión electrónicas. ¿Qué ocurre? Que a partir del 1 de julio, los principales contribuyentes están en la obligación de emitir sus guías de remisión de manera electrónica. Efectivamente, a partir del 1 de julio ya todos los principales contribuyentes nacionales están obligados a emitir guías de remisión electrónica, ¿no? Y esta obligación está hoy vigente y es obligatorio para todas las empresas. Pero como tú mencionas, ¿desde cuándo es que se publicó? ¿Cuándo es que se publicó? El 23 de junio, ¿no? Sí, pero entró la obligación el 1 de julio y el 1 de julio la SUNAT podía sancionar, ¿no? Si tú trasladabas como principal contribuyente algún bien mueble y no lo hacías con una guía de revisión electrónica, la SUNAT te podía sancionar. Al día de hoy se ha establecido que esa sanción no se va a poner mientras tanto hasta el final de este año, siempre y cuando obviamente traslades los bienes con una guía de remisión física correctamente emitida y con todas las disposiciones. En buena cuenta, lo que se ha dicho es, entremos en lo que en un restaurante se diría algo así como una marcha blanca, ¿no? Exacto. En la que todos nos adecuemos al tema de las guías de remisión electrónica. No hay retroceso, la idea es que todos usen las guías de remisión electrónica, así como en su momento se implementaron la emisión de comprobantes electrónicos. El objetivo es que ahora, como lo fue en su momento las facturas y las boletas, ahora las guías de remisión también sean electrónicas. Esto implica definitivamente una inversión de parte de los contribuyentes, una adaptación en sus sistemas, dependiendo de cuántos lugares de emisión, sedes tengan en donde se emitan guías de remisión. Y lo que se logra con esta prórroga de no sancionar es que darle un espacio de mayor tiempo al contribuyente para que se adapte, ¿no?
no es un retroceso, es un espacio adicional para que las empresas implementen. Correcto, Gaby. También esta semana queríamos comentar otra aplicación de la facultad discrecional de no sancionar que ha tenido la SUNAT. Como saben, se publicó la obligación de que todos los contribuyentes consignen su número de RUC en toda la documentación en la que oferten bienes o servicios. Y digo documentación, pero en verdad es tanto impresa como digital, ¿no? Se publicó esta norma que obligaba a que todo publicidad, flyer, post, cualquier, digamos, medio en el cual se estuvieran ofertando, los contribuyentes ofertaran bienes o servicios, debían de consignar el RUC con un objetivo de formalización, con un objetivo evitar la ilusión, ¿no? Uno de los casos que se identifica claramente en SUNAT no solamente es la no declaración y el pago de impuestos, sino un paso previo, ¿no? Tenemos un montón de negocios que no están siquiera inscritos en el RUC. Entonces, esta obligación que se dio tenía como claro propósito obligar a que aquellos que tenían negocios y no estaban inscritos en el RUC se inscriban en el RUC para luego cumplir con esta obligación que es la de consignar en toda la documentación de oferta de bienes y servicios el RUC. No obstante, bueno, empezaron a haber muchísimas críticas, ¿no?, a esta disposición porque se decía o se dice al día de hoy, tan es así que hay un proyecto de ley para derogar esta obligación. Se ha dicho de paso lo que la obligación no se ha derogado, lo que se ha dispuesto es una discrecionalidad respecto de la sanción. Exacto, al igual que en el caso de las guías de remisión, el objetivo sería que se adapten a los contribuyentes para cumplir esto. Por lo menos las medidas que se han dado ahora no han sido digamos, de suspensión, sino, mejor dicho, no han sido de derogación, sino de que no va a haber Sanción. sanción. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy los contribuyentes están obligados, que no haya consecuencia, digamos, monetaria o multa aplicable hoy, no quiere decir que no esté la obligación, ¿no? Correcto. Pero bueno, como dices tú, en paralelo sabemos que existe este proyecto de ley que busca derogar esta obligación de consignar el número de en la documentación. Y además también comentar que no solamente la obligación es de consignar el número del RUC, sino también todas las entidades públicas todos los distintos niveles están obligados a verificar que los contribuyentes consignen su número de RUC, ¿no? Correcto, sí. Bueno, la pregunta del millón es si esta norma debe ser derogada o no debe ser derogada o en todo caso afinada, ¿no? Entendemos por la exposición de motivos que lo que persigue es justamente reducir la brecha de elusión y evasión tributaria que en el Perú llega a promedios casi de 50%. Todos tenemos contacto con negocios digitales en las que compramos cosas y pues no nos emiten por lo menos el comprobante de pago y nos hace presumir que no están declarando. Pero quienes se oponen a esta norma dicen que, bueno, que va a facilitar las estafas, que están perjudicando la publicidad en el sentido de la creatividad de la publicidad eh, y algunas disposiciones de la lucha contra la publicidad falsa, etc. A mí, personalmente, me parece una norma buena, pero que debería ser afinada, ¿no? Sabemos que ya hay en otros países esa obligación con el mismo fin, ¿no? Y definitivamente hay que evaluar cuál es la mejor manera de implementar estas medidas para, uno, hacer que los contribuyentes se registren en el RUC y dos, que bueno, que empiecen a entrar los distintos regímenes de pago de impuestos, ¿no? Exacto. Debería, en todo caso, ser afinada en el sentido de establecerse claramente, por ejemplo, qué se entiende por oferta, dónde tienes que consignar tu RUC cuando es una oferta, pero claramente si tú realizas actividades empresariales, deberías declarar. Ahora, Gaby, es importante mencionar que este decreto legislativo que también entró en vigencia el 1 de julio, además de... Y que suspende la aplicación de la multa. Exacto. Este decreto legislativo también introduce otra obligación, además de las que ya hemos mencionado, que es el averiguar si es que el que me está vendiendo cosas está inscrito en el RUC y el de consignar mi número de RUC en la publicidad. También establece, o en todo caso repite, un derecho que tiene la administración tributaria de que en caso que te encuentren que estés realizando actividades empresariales, ¿no? Por ejemplo, alguien que realiza actividades empresariales a través de su página web o a través de una red social y que no está declarando,
la administración tributaria tiene la facultad de inscribirte de oficio en el RUC, lo cual ya existía, pero además de ponerte en la renta de tercera categoría, que está afecta a 29.5 y al IGB. En vez de poder acceder a uno de los regímenes beneficiosos, ¿no? Al MIPE o al RER o al RUS. La norma dice que tú después, antes de la presentación del primer pago a cuenta, desde que te notifican de esa inclusión, puedes cambiarte de régimen, ¿no? A uno de estos. Pero es una norma que hay que tenerla en consideración. Finalmente, comentar un informe que ha publicado SUNAT esta semana. Es el 82-2023 SUNAT, que está relacionado a los importes que deben de considerarse como intereses en el contexto de la aplicación del límite de la deducibilidad de los intereses que establece la ley del impuesto a la renta. Efectivamente, desde el 2021, la ley del impuesto a la renta tiene una limitación a la deducibilidad de los intereses con una regla particular, siempre la ha tenido. Desde el 2021, la limitación a los intereses deducibles que cumplan con los requisitos de causalidad, ¿no? Está relacionada al límite del 30% del EBITDA del año anterior. Pero ¿qué es lo que se discute en esta consulta a SUNAT, que me parece muy interesante? Es si los pagos que se hacen por la recompra de bonos que hace un emisor antes del vencimiento de estos bonos califica como intereses para fines de ese límite. Y poniendo un poquito en contexto, una forma de financiamiento es la emisión de bonos y la retribución, digamos, por estos bonos es el pago del interés que está asociado al bono, ¿no? Y la pregunta que se le hace a SUNAT es si hago un pago de una prima por recompra de bonos para, digamos, antes del vencimiento, si yo tenía pensado recomprar los bonos a 10 años, a 5 años y únicamente pagar intereses, si es que lo hago de manera anticipada, en muchos casos se pacta, es práctica común, una prima de recompra. Y el análisis que hace la SUNAT, que me parece importante, es, primero señala que para fines de esta limitación, debe de incluirse no solamente a los intereses propiamente dichos, sino aquellos que por su naturaleza económica califican como interés, es decir, que retribuyen el valor del dinero en el tiempo. Y luego de analizar las características que se encuentran en el mercado de primas de recompra, concluye que estas también son la contraprestación por el uso del dinero y que por tanto deben de considerarse como interés. Al ser considerados como interés, entonces están sujetos al límite al que se refiere el artículo 37, inciso A de la ley del impuesto a la renta. Muy interesante posición, ¿no? Puede ser discutible desde el punto de vista jurídico, ¿no? Si esto califica realmente como un interés o no, pero en todo caso la Administración Tributaria ya sentó su posición y como todo informe es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la Administración Tributaria y nosotros los contribuyentes tendremos que analizar cada caso en concreto. Lo que es interesante aquí es que este límite a los intereses, digamos, esta referencia a los intereses, no solamente se hace cuando hablamos de deducibilidad de gastos por intereses, ¿no? La calificación de intereses también es relevante para otros fines, como por ejemplo la retención que aplica, ¿no? Si es que es un interés, tiene una tasa de retención, si es que es una ganancia de capital, tiene otra, ¿no? Pero claro, acá lo que la SUNAT hace es describe cuál es su entendimiento de lo que califica como un interés. Correcto, y es por eso que este informe es muy interesante y hay que tenerlo mapeado, porque como decíamos, en todo caso ya fija la posición de la Administración Tributaria y de todos sus funcionarios, ¿no? Porque ellos están en la obligación de respetar estas disposiciones. Bueno, y nada, con eso concluimos el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima edición. Gracias, Gaby. Un gusto de hablar contigo siempre. Igualmente, chao. Chao.